Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos con ustedes en esta segunda presentación, en este segundo video de la administración de las empresas familiares. El día de hoy queremos platicar de el hombre orquesta. Seguramente algunas personas que son como de mi generación recordarán esta imagen que quisimos colocar aquí, el hombre orquesta de aquella película famosa, donde este personaje hacía un poco de todo. Y así es como sucede con el dueño de la empresa familiar, con el fundador de la empresa familiar. Es la persona que sabe de todo, que conoce toda la empresa, que maneja el área de finanzas, a la administrativa, la de producción, la logística, se encarga de contratar al personal, de capacitarlo, de enseñarles cómo se hace todo y cada una de las cosas en su empresa. Entonces es importante enfocarnos en este personaje dentro de la empresa familiar. Así es que veamos más adelante cómo se desarrolla este personaje a lo largo de la historia, el crecimiento de la empresa familiar. ¿Por qué el hombre orquesta? Le llamamos así al hombre que toca todos los instrumentos en una orquesta, al hombre que así como toca la guitarra, toca el violín, el piano, la batería, el saxofón, el instrumento que le pongas. Bueno, en una empresa, el hombre orquesta es la persona que sabe hacer absolutamente todo. El que por lo regular es el fundador o el dueño que así como se encarga de vender y de conseguir clientes y de darle atención a los clientes, también se encarga de cobrar, es el de recursos humanos, es el que contrata, es el que despide cuando es necesario, es el que da las indicaciones, el que conoce todos los procesos. Es el que termina llevando todas las cuentas financieras, así como tomando todas las decisiones junto con su contador. Ese es el hombre orquesta. Y es precisamente ese todólogo que existe en muchas de las empresas, el éxito de cada una de esas empresas familiares. Es la persona que ha creado un producto o un servicio, la persona, o un proceso también, es la persona que ha creado una metodología de trabajo y que ha creado una imagen de respeto en la sociedad, mismas que están heredando los hijos y nietos para continuar el negocio familiar. En el ámbito organizacional, el hombre orquesta o mujer, ya que esto no discrimina sexos, es aquel individuo que cumple con sus labores, pero también se apropia de tareas que no le corresponden. Se le reconoce fácilmente por el uso de frases como, para esto estoy aquí. Si quiero que salga bien, tengo que hacerlo yo. Sin mí no puede. Y algunas otras frases. El fundador se caracteriza por ser asertivo, emprendedor y con gran capacidad para superar las dificultades. Suele tener una gran pasión por lo que hace. Delega muy poco, ya que para que todo salga bien, lo debe hacer él por su propia cuenta. Aquí el fundador cumple un papel fundamental. Es él quien cumple la mayoría de las funciones y no suele tener con quién compartir las decisiones, porque hay mucho de intuitivo detrás de cada una de esas decisiones y acciones. La mayoría de los fundadores podrían pedir consejos a un reducido número de asesores de afuera y a socios comerciales, pero ellos mismos tomarán la mayoría de las decisiones claves. Esta etapa suele estar caracterizada por un fuerte compromiso del fundador con el éxito de su compañía y una estructura relativamente sencilla. En general, aquí vemos temas de gobierno corporativo limitados en comparación con otras etapas más adelante, ya que tanto el control como la propiedad de la compañía permanecen en manos de la misma persona, del fundador. En esta etapa, en esta parte, vemos la carente habilidad del fundador para delegar. ¿Sí? Necesita desarrollar confianza en su personal para poder delegar. ¿Sí? En muchos casos no han desarrollado habilidades de liderazgo. ¿Sí? Sí, son dueños y conocimiento muy amplio de su producto y de su proceso.
¿sí? Tienen un gran compromiso con la organización y han diseñado un organigrama muy sencillo, ¿sí? Básicamente ellos son los que controlan y coordinan toda la organización. Las empresas familiares son organismos que nacen, se desarrollan, se transforman y unas veces se mantienen de generación en generación en el mercado y las otras desaparecen. Su alta tasa de mortalidad las obliga a estar conscientes de los distintos obstáculos que deberán superar a medida que se van desarrollando. Hay que tener en cuenta que cada vez son más las exigencias para que una empresa permanezca en el mercado y más aún con el alto nivel de competencia que existe en el mercado. Por lo tanto, las empresas deben estar preparadas para lograr adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del entorno, de los clientes y de la alta competencia. El ciclo de vida de la empresa familiar pretende explicar las crisis por las que se ven afectadas las mismas. Este modelo sostiene que las empresas familiares fracasan si no ven que la clave de su futuro éxito está en cómo la familia se involucra en la empresa, es decir, en cómo se preparan para superar las crisis propias que les tocará enfrentar por el solo hecho de ser una empresa familiar. En la gráfica podemos ver las 4 etapas más importantes a las que se enfrenta una empresa familiar. En la primera etapa, ¿sí? La crisis la vemos en la falta de delegación del fundador de la empresa, ¿sí? En la etapa 2, la crisis está en el crecimiento por el liderazgo del fundador, pero por los enfrentamientos, por el choque de valores que existe entre las generaciones. Ya ingresan los hijos y empieza a haber un enfrentamiento, un choque entre puntos de vista, entre visión y entre el liderazgo de padres y de hijos. En la etapa 3, la crisis la podemos ver cuando fallece el fundador, cuando fallece el padre, sí, y empieza a haber una crisis de poder entre los hijos para ver quién hereda el liderazgo y quién hereda el control de la empresa. Y en la etapa 4 es cuando entra ya el gobierno corporativo profesional, ¿sí? Y muchas veces es cuando las empresas dejan de ser empresas familiares y se convierten en corporaciones públicas. Choque de visiones y valores. Los conflictos en la empresa familiar surgen mayoritariamente del choque de los valores familiares con los principios de gestión de la organización. Este híbrido compuesto por los sistemas de propiedad, control y familia presentan fricciones derivadas de la interacción de los anteriores, surgiendo así una problemática que se refleja en diversas fuentes que a continuación menciono. Primero, el reparto de dividendos, tema muy delicado. Se da prioridad a la reinversión en los beneficios frente a la bonificación de la propiedad por medio del endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Que las generaciones recientes buscan más endeudamiento, pero recibir sus dividendos, no importando que la empresa pueda quedarse sin dinero para reinversión. Total, existe la posibilidad del endeudamiento, ¿sí? La generación primera, la generación de los fundadores, de los padres, quieren deber lo menos posible. Están educados de una forma diferente en la que los educaron a no deber, a tratar de tener la propiedad de todos los bienes. Y entonces ellos buscan limitar el reparto de dividendos para tener dinero para su reinversión. Ahí entra uno de los primeros choques entre visiones y valores de las generaciones. El otro lo vemos en la velocidad del cambio. Está dada por la forma de trabajar del fundador, por su costumbre de investigar, pensar y tomar decisiones con información confiables contra los hijos, poseedores de conocimientos actualizados y herramientas con nuevas tecnologías que buscan realizar cambios rápidos para ganarle al mercado. Otro de los aspectos es la fuga de accionistas. Cuando uno de los miembros de la familia quiere abandonar el negocio y decide vender sus acciones. Este tipo de casos provoca situaciones muy complicadas en el seno de la empresa. Existe
divergencia entre la reticencia de la empresa familiar a que entre capital ajeno a la familia y la libertad del accionista a vender sus acciones al mejor postor. Continuando con el choque de visiones y valores, en este esquema lo podemos ver, el padre es el padre en la casa, pero es el jefe en la empresa, mientras que los hijos verán a los padres siempre como padres, aun cuando sean los propios jefes. A eso le podemos agregar que los hijos generalmente ingresan a trabajar después de haber obtenido un título universitario y tienen mucha ilusión de aplicar muchas de las cosas aprendidas en la universidad. Y entonces nos damos cuenta que al final lo que tenemos son padres e hijos que no desean trabajar en equipo. Por ello, el fundador deberá saber comunicar su visión, su modelo de negocio e involucrarse pasión por la empresa. Y llega el momento en que el líder de la empresa, el propietario, tiene que decidir entre delegar o seguir controlando. ¿Y cuál es aquí realmente lo que conviene? ¿Cuál sería lo correcto? Realmente las dos cosas son buenas, ¿no? Siempre vas a controlar, pero también debes aprender a delegar. Y esto es un conflicto en el que se ve inmerso el propietario de la empresa. El saber, el aprender, el saber delegar. Porque delegar es como un arte también. Delegar es lograr que tu empresa sea eficiente, que sea efectiva. O sea, hablamos de productividad. Para poder lograr esa productividad, el propietario tiene que aprender a delegar. Y esto no se trata únicamente de dar órdenes, se trata de observar, se trata de enseñar, de modelar y sobre todo se trata de empoderar a las nuevas generaciones, de empoderar a los colaboradores en la empresa. Estamos hablando aquí de una palabra clave, confianza. Cuando una persona aprende a delegar, es que está dándole confianza y poder a los demás porque confía en ellos, porque sabe que van a hacer lo correcto. Y aquí es realmente algo muy difícil para el dueño de la empresa, decidir cómo delegar. Bien lo decía Winston Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y eso es lo que observamos en las empresas familiares. Ese control muy cerrado que cuando llega el momento de abrir, cuando llega el momento de empezar a delegar, le cuesta mucho trabajo al dueño. En los primeros años será necesario ese control, pero conforme va creciendo la empresa, se va expandiendo, se va incrementando el número de personas que intervienen en la empresa, hay que empezar a delegar. Este es un esquema un poquito complicado, pero es necesario para que la empresa pueda crecer. ¿Qué se necesita entonces para poder delegar? Es algo muy sencillo. Se necesita confiar en el equipo, confiar en las competencias, confiar en las habilidades que tiene la gente, confiar en que son capaces de llevar a cabo las actividades que se les asigna. Se refiere también a establecer unos canales de comunicación efectivos que estén basados en una comunicación asertiva y afectiva. Y también es necesario escuchar las ideas, las aportaciones de todos los colaboradores, sobre todo de los más jóvenes. La innovación es importante en las empresas familiares cuando empiezan a crecer. Y por último, importante que el propietario se convierta en un verdadero líder para que pueda supervisar y retroalimentar todas las aportaciones que le aportan sus colaboradores. Entonces, cuando el líder de una empresa delega a las personas correctas, entonces logra crear un equipo eficiente y feliz. Les recordamos en nombre de nuestra empresa, Cal Consultores Integrales. Aquí les dejamos nuestras redes sociales, nuestro número telefónico para que nos puedan contactar. Y recordarles siempre que estamos para fortalecer la empresa familiar.
SOCAL Consultores Integrales es una empresa familiar y como tal experta en la consolidación y reforzamiento de las empresas familiares. Recuerden que el próximo miércoles tendremos otra cápsula informativa para todos ustedes.